La inteligencia artificial está continuamente cambiando y solo podemos esperar el momento en el que nos reemplacen y ya no haya empleos en donde podamos trabajar y nos muramos de hambre el resto de nuestra vida. Esa es una manera muy extrema de ver las cosas. Y aunque sí, podríamos tener miedo, lo que deberíamos hacer primero es saber cómo utilizar la inteligencia artificial y usarla a nuestro favor. Los chatbots, las inteligencias artificiales generativas, las inteligencias artificiales que ayudan para la edición, hay muchas formas en las que podemos utilizarla. Sin embargo, quiero que hablemos un poco de cómo podemos utilizarla en la educación. Hoy en día hay cientos de jóvenes que diariamente utilizan ChatGPT o otras inteligencias artificiales de chatbots para ayudarles con sus tareas o más bien que la hagan por ellos. Si bien eso se puede ver como los simples estudiantes utilizando la inteligencia artificial para hacer trampa, yo digo que estamos viendo el nacimiento de la nueva calculadora. Antes veíamos prohibido la utilización de una calculadora para hacer nuestras tareas de matemáticas, ya que eran simples sumas o restas. Yo creo que ahora estamos viendo el nacer de la nueva calculadora, pero para la vida diaria. Con ChatGPT o otros chatboxes podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos resuelvan dudas o nos den un input de texto muy largo. La mayoría de jóvenes utilizan estas inteligencias artificiales cuando sus entregas son textos largos o textos complejos que ellos tienen que analizar. La inteligencia artificial la puede hacer por ellos, por no nombrar muchas más maneras en que los estudiantes hacen trampa o buscan maneras de que se solucionen sus tareas de manera más eficiente. La inteligencia artificial está continuamente cambiando. Cambia, evoluciona, simplemente se patrocina más y mejora en todos sus aspectos. O simplemente una empresa ya existente crea su propio chatbox y lo integra en sus servicios ya existentes. Pero ya tranquilos, no hay que tenerle miedo. Si bien es algo continuamente cambiante y normalmente como especie le tenemos miedo al cambio, hay que mejor buscar una manera de implementarla de una manera eficiente. Que como una calculadora, en vez de prohibirse, se nos den las herramientas necesarias para aprender a utilizarlos en nuestro día a día sin que lo veamos como algo malo. Para hablar un poco más del tema con un punto de vista con más expertise, le pregunté a Aarón Durán, uno de mis maestros de mi licenciatura, en donde ya aplica la inteligencia artificial durante sus clases. Creo que es una tecnología disruptiva en términos de que está como cambiando muchas de las cosas que conocemos, pero es una tecnología que tenemos que aprender a usar más. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial podría mejorar la calidad de la educación en México? Pues más bien creo que la va a transformar, porque no la va a mejorar solamente, sino la va a transformar hasta cómo se concibe. Muchas de las cosas que se han pensado a lo largo de cómo se educa van a transformarse a través de la inteligencia artificial. Yo sí pienso o creo que es para mejor, pero pues más bien es el que entendamos cómo funcionan esas tecnologías. ¿En qué aspectos de la enseñanza crees que podrían ser automatizados mediante la inteligencia artificial? Pues yo ya lo hago, por ejemplo, las rúbricas que uso para calificar, yo hice unas en algún momento y entonces nada más las voy cambiando dependiendo de la materia o dependiendo de algunas cosas, y la inteligencia artificial me da las categorías específicas y yo las superviso, ¿no? Por ejemplo. Pero en otras cosas pues yo les pido a los alumnos, ¿no? Como aprendan a usarlas porque digamos, sobre todo optimizas algunos tiempos y te puedes dedicar a otras cosas que te interesan. Pero no significa que lo haga todo, más bien tú lo supervisas. El punto de la implementación de las inteligencias artificiales no significa que las inteligencias artificiales tengan que hacer todo por nosotros. El punto medio ideal sería que la inteligencia artificial trabajara y una mano humana estuviera detrás al pendiente de que todo esté saliendo de la manera correcta. ¿Qué preocupaciones tendrías sobre la implementación de la inteligencia artificial en el sistema educativo mexicano? Pues sí podría haber como algunos retos bastante grandes, sobre todo la brecha generacional de tecnología, ¿no? No todas las personas nos gusta la tecnología y menos estar con cada avance. Ese creo que es como algo muy fuerte, porque decimos educación, pero puede ser educación para infancias o la educación para adultos mayores. Y para adultos mayores sería un reto muy grande, ¿no? Sobre todo por esta cosa de usar un aparato o de lo que sea. Pero por ejemplo para infancias se puede personalizar mucho más el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? En vez de que para todos sea un temario, puedes hacer que para cada alumno o cada alumna sea un temario.
o materiales simplemente. Los contenidos hasta este momento, por ejemplo, los exámenes, hasta este momento pues yo los hago, los hacemos, eh, pero, eh, pero sería más interesante que dependiendo de los alcances que tiene cada alumno, con base en todo su desempeño, puedas hacer un examen de hecho para su medida. Ok. Y en vez de que esté sufriendo por copiar y porque se copian y demás, pues ni siquiera tiene importancia porque se dedica ya a evaluar las cosas muy precisas de cada persona. Uno de los pros de la inteligencia artificial es la personalización que nos puede dar dependiendo de cada caso. Yo le puedo decir a la inteligencia artificial mi situación económica o dónde vivo o cuál es mi situación de estudios y me va a dar un resultado siguiendo esas estructuras. ¿Cómo crees que repercuta la inteligencia artificial en el aprendizaje para los estudiantes? Más bien de cómo repercuta, más bien sí creo que se puede ahondar en eso, más bien es, yo lo veo en que tienen ahora más herramientas para el aprendizaje. El problema es, como ha sido siempre, en el que sepamos usarlos. Muchas de las tecnologías que yo he aprendido a lo largo del tiempo ha sido porque yo he querido, nadie me las ha enseñado. Y esa es la parte más difícil de los alumnos. Y los alumnos, a las personas que están aprendiendo, tendrían que buscar en aprender ese tipo de cosas. Pero sí se pueden hacer algunas cosas para que los alumnos y las personas en general las utilicen y les ayuden, ¿no? Pero en el flujo de trabajo creo que incide perfectamente, ¿no? No por hacerlo más rápido, sino por potenciar ciertas cosas, ¿no? Como que te enfocas mejor. La problemática que yo le veo en ese particular tema es que no nos esforzaríamos en saber de dónde viene la información. Y eso a veces es un problema, porque si de por sí citar hasta este momento es como un problema, con eso es lo más difícil, por ejemplo. Sí, con las inteligencias artificiales que no te dan las citas. Las- Te pueden nombrar autores, eso es un poco lo que digo, ¿no? Tienes que saber usarlas, porque si tú le preguntas, dame un párrafo que me hable sobre tal tema, te lo va a dar. Pero si le dices, pero mencióname qué autores lo están diciendo, también lo hace, ¿no? Sí. Y si además me dices, bueno, pero yo quiero saber la cita textual de qué libro, también lo puede hacer. Claro, solo saber usarlas. Exacto. Bueno. La mayor preocupación que muchos maestros tienen es que muchos estudiantes se van a hacer flojos y simplemente van a dejar de hacer sus tareas y ya no van a aprender. Pero los estudios demuestran que la mayoría de estudiantes sí buscan el aprendizaje, simplemente buscan una ruta fácil para facilitarles las tareas. Y esa es la parte que se tendría que controlar. ¿Cómo crees que deberían integrar los profesores la inteligencia artificial en sus clases? Pues yo creo que muy poco a poco, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay alguna plataforma donde te hacen las presentaciones y no se trata de que te hizo el trabajo, sino más bien, ya que sabes que eso puede hacer, más bien tú cómo lo puedes innovar y meterlo, ¿no? Un poco yo decía, personalizas el conocimiento. El problema es que a veces son como puntos grandes o lo que sea, pero yo creo que te puede facilitar algunas, sobre todo y generar contenido para los alumnos, ¿no? En vez de hacer un solo ejercicio, haces como 10 variantes del mismo y lo hizo una inteligencia artificial, tú nada más revisas algunos, o ya que ves que funciona, pues lo implementas de siempre, ¿no? En cada clase, por ejemplo. Mientras más mejoren estas inteligencias artificiales, más fácil y mejor van a poder ser implementadas durante las clases o en la implementación en tareas. ¿Qué crees que sería el mayor cambio en las tareas y actividades con la implementación de la inteligencia artificial? Sí, por ejemplo, eso sí creo que va a cambiar poco a poco porque hasta ahora las tareas están enfocadas en, digamos, como en sintetizar simplemente, pero ya era una tarea como tan repetitiva que ya ni la hacías consciente, ¿no? Nada más es agarras 4 párrafos y los pones, un párrafo y lo pones y ya. Y con las inteligencias artificiales pues ni siquiera vas a tener que hacer eso, entonces lo que vas a poder hacer es pedirles que tengan una visión crítica de las cosas, ¿no? Y que empiecen a pensar sobre lo que están consumiendo. Tú dices, bueno, lean esto, pero ¿para qué, no? O sea, no solo es leerlo por leerlo, sino más bien con eso ¿qué harías? Dices, que la inteligencia artificial te explique el tema, te diga el resumen y aparte te diga una idea para que tú la hagas, ¿no? Y entonces tú a partir de esa idea de lo que estés investigando, pues hagas algo, y entonces ahí hay conocimientos donde ya te lo apropias. Eso es una de las grandes ventajas que yo le veo, ¿no? Como que las personas, en vez de estarse enfocando en hacer esos resúmenes, por ejemplo, ¿no? Estoy dando solo uno, pues se enfoquen más bien en crear conocimiento a partir de lo que están leyendo, ¿no?
pensaría, por ejemplo, en estas cosas de historia, ¿no? Te tienes que saber las fechas y demás. Pues no es importante a veces la fecha, más bien es el contexto. ¿Por qué no me dices si fue en 1910 algo? ¿Por qué no me dices qué más pasaba en ese momento en otras partes del planeta? Y así yo empiezo a reconocer que era una época de tal característica y empiezo a pensar, ¿no? De eso se trata. Un poco yo creo que va por ahí. ¿Qué piensa usted que sería como el mayor problema de parte de los estudiantes al usar la inteligencia artificial? Pues que la vean como un juguete, ¿no? O sea, como un poco como sucede como usar TikTok, o sea, pareciera que se reduce pues es divertido. Y entonces el problema es no darle la seriedad que podría tener, porque si de verdad la quisieran usar, podrían hacer todas sus tareas y esforzarse mucho. Y en el momento, esa creo que va por ahí, pero y entonces también creo que va en el otro lugar que decía hace rato un poquito, que es en el que te piensas a confiar de las cosas y entonces ya no vas a investigar más que la fuente, como el origen que da esas ideas. Si bien es como una mezcla de las ideas a lo largo del tiempo, pues te va a empezar a no interesar eso. Entonces creo que puede ser un peligro en términos de que no vas a saber tú dónde encontrar información, ya no vas a saber investigar, por decirlo así, pero pues puedes encontrar otras maneras. O sea, no lo veo como un peligro a corto plazo, pero a largo plazo pues es una cosa que se tiene que aprender. Yo creo fielmente que la inteligencia artificial es una oportunidad muy grande para la educación y mejorar el aprendizaje. Mientras el tiempo avance y estas tecnologías mejoren, va a ser más fácil implementarlas y va a ser más fácil que más gente quiera implementarla en su día a día, en la educación o en el aprendizaje. Tiene que ser usada como una herramienta que les permita ser más eficientes a los maestros o personalizar aspectos de sus enseñanzas. Muchas gracias por ver. Este fue un proyecto para mi clase de comunicación. Síganme para más tareas.